¿Quién fue Lot? Lot fue sobrino de Abraham. Y hace 8 días comenzamos una serie acerca de la vida de Lot, sobre el juicio venidero. Comenzamos a hablar porque hay un juicio venidero. La palabra en Lucas 17, 26 y en adelante dice que la venida del Señor Jesucristo será como en los días de Noé, donde comían, bebían, se daban en casamiento, negociaban, pero que también la venida del Señor sería como en los días de Lot. Y el Señor Jesús termina haciendo una anotación importante, y es que nos acordemos de la mujer de Lot. Y no es posible acordarse de la mujer de Lot sin tampoco acordarse del esposo de la mujer de Lot y ni de las hijas de la mujer de Lot. Y comenzamos a hablar acerca de cómo fue el proceso de Lot, que empieza detallado en la escritura en el libro de Génesis capítulo 13, de cómo Lot era un hombre que se caracterizaba por tomar malas decisiones. ¿Por qué se caracterizaba Lot? Por tomar malas decisiones. Lot se alejó del hombre de Dios que era Abraham. Abraham era el hombre que tenía la promesa, era el hombre que tenía la bendición de parte de Dios, y él cometió la torpeza de alejarse de la cobertura y del manto del hombre de Dios que Dios había colocado, que él se había pegado allí para crecer. Estuvimos hablando cómo Lot creció y se multiplicó, y hablábamos cómo muchas veces Dios nos bendice con crecimiento, con multiplicación, porque coloca a nuestro alrededor personas que nos bendicen, y por eso debemos ser agradecidos, agradecer de forma real y tangible a las personas que durante este año y durante muchos años atrás han contribuido para que nuestra vida sea diferente, que han contribuido para que nuestra vida pueda seguir creciendo a nivel personal y a nivel familiar. Hablábamos también de cómo Lot era una persona que se movía por sus emociones. Lot era un hombre que se caracterizó por tomar malas decisiones, y en algún momento de su vida tomó la mala decisión de irse, de moverse y de ir a vivir a un lugar incorrecto, que fue Sodoma y Gomorra. Por eso el Proverbio 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. Lot también no se movía por fe, sino que Lot se movía por vista. Y hay muchos Lot hoy en día en la iglesia del Señor, gente que no se mueve por fe, sino que se mueve por vista, cuando la palabra en 2 de Corintios 5:7 dice que por fe andamos, y no por qué, y no por vista. Dígale a la persona que está a su lado: por fe andamos y no por vista. Pero también tras de que él se movía no por fe sino por vista, Lot tenía un problema, y es que tenía una visión pequeña. Cuando Dios lo quiere sacar del juicio que venía en Sodoma y Gomorra, porque Lot vivía en Sodoma y Gomorra, 2 ciudades paganas, perversas, él le dice al Señor que le permita irse a una ciudad que se llamaba Zoar, un pueblito pequeño, porque Zoar significa pequeño. El problema de Lot: tenía una visión pequeña, tenía una visión limitada, reducida. Me llama la atención, y lo veíamos hace 8 días, cómo Lot y su familia se habían dejado influenciar por las cosas del mundo que ocurrían en Sodoma y Gomorra. Y es el llamado que Dios nos hace, como dice la palabra en el libro de Jeremías 15:19: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Dígale a la persona que está a su lado: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Lot y su familia se dejaron influenciar por las cosas del mundo que habían en Sodoma y Gomorra. Lot permitió que sus hijas estuvieran en yugo desigual. ¿Por qué? Porque los esposos de las hijas de Lot eran sodomitas. Es más, ellos, cuando vinieron los ángeles, y ahora lo vamos a leer nuevamente, le dijo: ve y dile a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a los familiares de tus hijas, que salgan de la ciudad. Y dice la palabra que a los esposos de las hijas de Lot les parecía
como algo de burla, como algo que no fuese serio. Lot fue permisivo con sus hijas, y cuando hablamos de permisividad como padres debemos ir a la palabra libro de Primera de Samuel capítulo 3 versículo 11 al 13, que es cuando Dios exhorta al sacerdote Elí, porque Elí no le estorbaba el pecado a sus hijos. Y Dios nos hace un llamado como padres. ¿Cuántos aquí son padres? Levanten la mano. A que podamos ser padres, madres, que estorbemos el pecado de nuestros hijos y que no seamos permisivos con el pecado con nuestros hijos. Ahora, quiero que continuemos y vayamos a la palabra, al libro de Génesis capítulo 19 versículo 12. Usted ya conoce la historia. Abraham está intercediendo. Esta semana en los Descansando en Dios estuvimos estudiando Génesis 18, como la importancia de la intercesión de Abraham. Ahora vamos a hablar de ese tema. Abraham intercede por Lot y Lot tiene misericordia de Lot y de su familia, y por eso envía 2 ángeles para que envíen un mensaje de salvación para Lot y su familia. Y comienza entonces a llegar estos 2 ángeles a Sodoma y Gomorra a buscar a Lot. Y dice la palabra que la perversidad en Sodoma y Gomorra era tan grande que los hombres, desde el menor hasta el mayor, querían abusar sexualmente de los ángeles. Lot ve la maldad que ellos querían hacer y toma a los 2 ángeles y los mete a su casa. Pero estos hombres depravados querían tumbar la casa, querían dañar a Lot por haber hecho esto. Y allí continuamos, aquí vamos a continuar la historia, y por eso estamos parados en Génesis 19:12. Dice la palabra, si ya lo tiene, Génesis 19:12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Dice el versículo 13: por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Verso 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que se burlaban. Estar escuchando, y habla a sus yernos, los que a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Verso 15: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Verso 16: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. ¿A dónde le dijo el ángel que escapara? No sea que perezcas. Verso 18: pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que he aquí ahora yo he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca, para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y él respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Verso 22: date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana, ponga atención, al lugar donde había estado allí delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Verso 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Amén. Yo quiero que incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Te pedimos por favor que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra nos bendiga, Señor. Solamente tu palabra nos puede hablar, solamente tu palabra nos puede cambiar, solamente tu palabra nos puede nutrir, Señor. Hoy te damos a ti toda la honra. Gracias por permitirnos estar en este lugar, en tu casa, para recibir el pan del cielo, que es tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Esta historia de Lot es una historia enriquecedora, como lo decía hace unos momentos. Hemos estado trabajando Génesis 13, Génesis 18, Génesis 19, que son los capítulos que nos enmarcan la historia de Lot. Me llama la atención algo que quiero empezar a soltar en la disertación de esta mañana. Yo quiero que vaya a Génesis 18, versículo 14. Me llama la atención que si bien no es algo relacionado con Lot, es una palabra que tú y yo debemos tener en cuenta en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, en los momentos difíciles. Cuando estamos en ese estado, en esa situación, nuestra mente comienza a divagar, comenzamos a buscar soluciones humanas, pero se nos olvida muchas veces hacer la pregunta correcta. ¿Sabe cuál es la pregunta correcta que tú y yo debemos hacer en los momentos de dificultad? Está allí en Génesis 18:14, y yo quiero que usted lea esa pregunta a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2 y 3. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué debemos hacer cuando la situación en el hogar no está bien? Ir a Génesis 18:14 y leer la pregunta que se hace allí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Cuando las finanzas no estén bien, debemos ir a la Escritura y hacer nuevamente, colocar nuestros ojos y nuestra mirada en el versículo 14, que nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? A veces pensamos en cómo lo vamos a hacer, a quién le vamos a pedir ayuda, pero se nos olvida que no hay nada difícil para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted sigue leyendo Génesis 18, el versículo 19, por ejemplo. Lea Génesis 18:19 un momento, por favor. Y dice la Escritura: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Este versículo nos está hablando, nos está mostrando el pensamiento que tiene Dios de Abraham. Dios conoce a Abraham y Abraham conoce a Dios, porque estos dos comenzaron a tener relación. Abraham tenía una relación con Dios tan profunda que el mismo Dios decía que él era su amigo. El mismo Dios sabía cómo era el corazón de Abraham, cómo la justicia estaba en el corazón de Abraham. Y saben, quiero que me acompañe por favor a Proverbios 20, capítulo 20, versículo 10. Y mientras usted busca Proverbios 20, versículo 10, yo no puedo dejar de pensar en que Dios es un Dios de justicia. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios de justicia. Pero sabe que muchas veces nosotros, como sus hijos, no siendo llamados a manifestar los atributos de Dios. Hay atributos de Dios que son transmisibles y hay atributos de Dios que son intransmisibles. Por ejemplo, ¿qué atributo de Dios es intransmisible? La eternidad. Solo Dios es eterno, nosotros no. ¿Cuál es otro atributo, por ejemplo, no transmisible? La omnipresencia. Dios es omnipresente, nosotros no.
¿Qué otro atributo de Dios es no transmisible? La omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia. Pero sabe que hay atributos de Dios que sí son transmisibles a nosotros. Por ejemplo, uno de ellos es la justicia. Dios espera que nosotros como sus hijos nos movamos en justicia, que seamos hombres y mujeres justos, que nos movamos en justicia, que hagamos las cosas con justicia. Pero cuando usted lee Proverbios capítulo 20 versículo 10 dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Cuando usted ve las pesas en la Biblia, las pesas son sinónimo de justicia. Porque lo que tú coloques en la pesa, si la pesa está equilibrada, si la pesa está balanceada, va a marcar lo que tú estás depositando en ella. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero a veces nosotros como iglesia no somos justos para con Dios, cuando Dios es un Dios de justicia. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me refiero cuando hablo de que no somos justos? Dios nos da tanto tiempo, y yo quiero que usted se imagine en una pesa, en una balanza. ¿Cuántos hicieron pesas o balanzas en el colegio? Tienen dos recipientes allí donde uno colocaba el peso. Y si usted colocaba 10 kilos al lado derecho y 10 kilos al lado izquierdo, si la balanza estaba buena, ¿cómo estaba la pesa? En equilibrio. Dios quiere que nosotros seamos justos. Pero sabe que Dios muchas veces, y yo quiero que usted me mire acá, y en este lado de la balanza nos da todo el tiempo que necesitamos. Nos da 24 horas al día, nos da 7 días a la semana, nos da 365 días al año, lo que es lo mismo 12 meses. Estamos a punto de terminar un año y Dios nos va a dar otro año más. Pero sabe que aunque Dios es justo y nos regala el tiempo, nosotros a este lado de la balanza, si comparamos el tiempo que le damos a Dios, es pequeño, es ínfimo, es muy pequeñito comparado al tiempo que Él nos da a nosotros. De esa manera podemos ver lo injusto que somos para con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Dios quiere que tú seas justo. Si Dios te da tiempo, si Dios te da suficiente tiempo, ¿por qué somos tan injustos y le damos tan poquito tiempo a Dios? Lo mismo pasa con lo que Él nos da, con las bendiciones materiales que Él nos da. Si tú puedes colocar en una balanza, cada uno hace ese ejercicio. En el lado derecho Dios te da muchas bendiciones materiales, te da bendiciones físicas, pero yo quiero que tú delante del Señor puedas comparar el otro extremo de la balanza, y es que de lo que el Señor te da, tú le das a Él. Ahí te das cuenta qué tan justo o qué tan justa eres delante del Señor. El Señor, en este criterio de justicia, en esta idea de justicia que debemos tener nosotros, mira, en un lado de la balanza Dios nos sirve, porque sí, Dios nos sirve. Muchas veces Dios envía siervos para que nos sirvan, para que nos ayuden, para que nos aconsejen. Pero al otro lado de la balanza, yo quiero que tú hagas ese ejercicio personal y te pregunte, ¿qué tanto servicio das tú a otros? Del servicio que Dios te da a ti, que es bastante, ¿cuánto tú das a otras personas? Ahí te puedes dar cuenta lo justo o lo injusto que eres para con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitamos movernos y hacer las cosas con justicia. Usted siempre debe preguntarse, ¿esto que voy a hacer es justo para con Dios? ¿Es justo que yo no le dedique tiempo a Dios como Él me lo dedica a mí? ¿Es tiempo que yo no siembre a Dios cuando Dios me da tantas cosas a mí? ¿Es justo que yo no le sirva a Dios cuando Dios se vale de muchas cosas y de muchas personas para servirme a mí? ¿Sabe que lo que más Dios aborrece es la injusticia? Y nosotros que somos sus hijos estamos llamados a manifestar la justicia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Que podamos tener pesas equilibradas, pesas llenas de justicia, balanzas llenas de justicia, porque como decía el Proverbio 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas son abominación a Jehová. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que Él aborrece la injusticia. Nosotros no podemos ser una iglesia injusta. Por eso tenemos, por ejemplo, el banco de alimentos.
Porque con el banco de alimentos, y hago un llamado de atención y exhorto en amor a las personas que han dejado de dar, no es justo que Dios dándote el alimento y no faltándote la comida, tú no puedas traer una libra de arroz, una libra de lenteja para darle a alguien que está aguantando hambre. ¿Sí ve lo injusto que somos? Y si comenzamos a examinarnos en todas las áreas, yo cuando veía esto, yo decía, ay Padre, no nos vayas a fulminar como iglesia, porque de verdad estamos como muy injustos. De verdad nos falta manifestar ese sentido de justicia. Y mire, Génesis 19:12, el versículo que estábamos leyendo, dice la palabra: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Dios le dice a través de los ángeles: saca todo lo que tengas de pecado del cual debes salir y que te acostumbraste a vivir. No pienses en Sodoma y Gomorra como un lugar físico, porque Sodoma y Gomorra ya no existen físicamente hablando. Las ciudades fueron destruidas. Pero tú y yo podemos vivir sin darnos cuenta en Sodomas y Gomorras espirituales. Podemos vivir en una Sodoma y Gomorra, es decir, en un estado de pecado, el cual Dios te está diciendo en esta mañana a través de esta palabra que debes salir, que te acostumbraste a vivir. Lot y su familia se acostumbraron a vivir en Sodoma y a Gomorra, y qué peligroso es cuando nos acostumbramos a vivir en un pecado. Un pecado particular que estamos trabajando fuertemente en la iglesia para resarcir, para restaurar, para arrepentirnos. Un Sodoma y Gomorra hoy de la iglesia cristiana, no solamente de esta iglesia, sino de la iglesia en Cristo en general, es el pecado de la unión libre. La iglesia cristiana y hombres y mujeres, familias, parejas se acostumbraron a estar allí como Lot, a vivir en un Sodoma y Gomorra de fornicación, de adulterio, de unión libre, cuando se supone que nosotros como hijos obedecemos a nuestro Padre. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Eso es por dar un solo nombre. Pero yo quiero que usted piense en lo profundo de su corazón, cuál es ese estado de pecado, cuál es esa Sodoma y Gomorra que usted se acostumbró a vivir, y que Dios le está diciendo hoy a través de esta palabra en Génesis 19:12: saque su vida, saque a sus hijos, saque a sus hijas, todo lo que tenga en la ciudad, salga de ese lugar. Es decir, hoy Dios te está diciendo con esta palabra que debes tomar la decisión de salir de la cautividad que te encuentres. Aló. Mire, cuando seguimos leyendo Génesis 19:14, mire lo que dice la palabra. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Sabe qué es lo siguiente que quiero hablar y enseñar a la iglesia a través de la vida de Lot? Los yernos de Lot se burlaron de la palabra que traían los mensajeros. La palabra ángel viene y significa, la raíz etimológica de esta palabra es mensajero. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Y ellos venían con un mensaje de salvación, que es el mensaje que todavía sigue vigente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Un mensaje de salvación para tu vida, un mensaje de salvación para tu familia, un mensaje de salvación para la ciudad, para Colombia y para las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero hablar de estos yernos de Lot, porque los yernos de Lot también nos enseñan algo, y es a no recibir el mensaje de salvación de la manera correcta. Cuídate y que Dios nos ayude de no recibir el mensaje de salvación de la manera correcta. Los yernos de Lot se burlaron de la palabra que traían los mensajeros, que traían los ángeles, se burlaron del mensaje de salvación, y esta misma conducta se sigue repitiendo años y años después. Hoy todavía hay gente que se burla del mensaje de salvación de Cristo. Aló. Los yernos no tomaron el mensaje en serio.
Mire, a veces nosotros somos como los yernos de Lot y no tomamos en serio la palabra que se nos predica. Y yo quiero que usted escuche algo, eso tiene consecuencias. Los yernos de Lot no tomaron en serio el mensaje de salvación y ellos murieron allí en Sodoma y Gomorra junto con toda la ciudad. Y yo quiero que usted piense en todos los mensajes que Dios le ha dado en este año. Yo quiero que usted pueda pensar en eso, en todos los mensajes, en todos los sermones, en todas las palabras que Dios te ha dado. Porque ¿sabe cuál es el pecado del cristiano promedio? Queremos que Dios nos hable, pero no le queremos caminar a la palabra que Dios nos ha hablado. Queremos que Dios nos hable cosas nuevas, cosas más profundas, cosas reveladoras, pero no queremos caminarle a lo sencillo, a lo básico que Dios nos está hablando. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Mire, es mejor, y yo quiero que usted me entienda, no me vaya a malinterpretar. Es mejor saber poquito de la Biblia, pero lo poquito de la Biblia que yo sé, lo aplico en mi vida, lo obedezco en mi vida, quedármelas de sabiondo que sé muchas cosas, que tengo un conocimiento amplio de la Biblia, de la palabra, y aplico poco. ¿Me está entendiendo? Eso no quiere decir que usted no vaya a crecer en la palabra, no. Pero yo conozco muchas personas que se mofan, se jactan. Dios cuestiona la jactancia. Se jactan y dicen, sí, esa palabra yo la he oído, ese mensaje yo lo he oído, esa prédica yo la he oído, pero no la aplican, no la viven. Yo ya llevo tiempo, años oyendo de este mensaje, pero la pregunta es, ¿lo has aplicado? ¿Lo estás viviendo? Mire, cuando usted lee Génesis 19:15, dice la palabra del Señor. Vamos todos a Génesis 19:15. Dice la escritura, al rayar el alba, los ángeles daban prisa. Yo quiero que usted subraye cosas. Mire, esta palabra, este capítulo y esta vida de Lot a mí me ha enseñado mucho. Esta relectura de Génesis 19 me ha enseñado mucho. ¿Sabe? Lo primero que quiero compartirle de este versículo 15 dice, al rayar el alba. ¿Qué significa al rayar el alba? Al amanecer. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa que a Dios le gusta trabajar al amanecer, a las madrugadas. Aló. Dios opera. Mire, hay un misterio en la Biblia, pero a Dios le gusta trabajar, a Dios le gusta hacer cosas cuando nosotros le buscamos en las madrugadas. Por eso la palabra en el libro de Job dice, si de madrugada buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto de corazón, ciertamente Él se levantará por ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nos cuesta buscar a Dios en las madrugadas. Nos cuesta. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos conectamos fielmente al pozo de oración? Y solamente son 2 madrugadas a la semana, imagínense. Solo 2, a las 5 de la mañana. Y nos cuesta levantarnos a orar, pero no nos cuesta si tenemos que hacer una vuelta a Cali, si tenemos que hacer una vuelta en la alcaldía, si tenemos que madrugar a la EPS, esas cosas no nos cuestan. Si tenemos que madrugar a conseguir un empleo, eso no nos cuesta. Si tenemos una cita de negocios para hacer plata, eso no nos cuesta. Madrugar no nos cuesta para esas cosas, pero para buscar a Dios sí nos cuesta. Dígale a la persona que está a su lado que no te cueste buscar a Dios a la madrugada. Exhórtele, hermano, que hay mucho muérgano que no se conecta al pozo de oración. Mire, y entienda algo. Dice que los ángeles se le revelaron, se levantaron al rayar el alba, al amanecer. Y dice la palabra que los ángeles daban prisa. ¿Daban qué cosa? Daban prisa. ¿Y eso qué significa? Dice que los ángeles daban prisa a Lot. Lo siguiente que quiero compartirte en esta mañana acerca de la vida de Lot es que hay un mensaje de urgencia. Hay un mensaje de urgencia. Debemos darnos prisa para salir del estado de pecado y para que no venga juicio sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Hay un mensaje de urgencia. A veces tomamos, y ahorita lo vamos a ver, tomamos las cosas del Señor con tanta pasividad.
No nos damos prisa para salir del lugar de perdición. No nos damos prisa para salir de un estado de pecado. Y el Señor hoy con esta palabra te está diciendo: yo no sé en qué pecado estés enredado, estés enredada. Yo no sé cuáles son tus rollos. La palabra del Señor es: sal a prisa. Sal de ese lugar, de esa condición de pecado que te encuentra. Sal a prisa de ese estado espiritual de amargura, de tristeza, de depresión. Aló. Hay que salir a prisa. Mire, madrúguele al cambio. Anote allí: madrúguele al cambio. ¿Qué significa eso? Apúrese para cambiar. Los ángeles, ¿qué le estaban diciendo a Lot? Hágale, hermano, hágale. Póngase moscas. Dese prisa, que hay una salvación que le espera. Dese prisa, que hay una vida en bendición que le espera. Porque es que a veces nosotros somos tan incoherentes, ¿no? Dios lo único que quiere es bendecirnos. Dios lo único que quiere es restaurarnos. Dios lo único que quiere es santificarnos. Pero nosotros nos hacemos los rogados. ¿Sí conoce gente así? Mire, Lot estaba en una carrera contra el juicio. Y a veces cuando yo veo la vida de Lot, veo la situación de muchas personas en la iglesia. Y es que no nos damos prisa para arrepentirnos. No nos damos prisa para arrepentirnos. Génesis allí 19:15. Mire, Dios le estaba diciendo a través de los ángeles: date prisa, Lot, date prisa. Sal de Sodoma y Gomorra prisa, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Sabe qué me enseña eso? Anote allí, por favor, si usted toma apuntes de la palabra, de la enseñanza. Lot caminaba a paso lento para salir de ese estado espiritual llamado Sodoma y Gomorra. ¿Cómo caminaba Lot? Lento. Y uno puede ver la lentitud de Lot en la iglesia de hoy. Porque a veces no hay prisa para orar, hermano. No tenemos prisa para orar. No hay ningún afán para orar. No hay prisa para congregarse. No, el otro domingo será, el otro año. Hay gente que hasta allá: pastor, me despido de ustedes, en diciembre no me voy a ver con usted en la iglesia. No hay prisa para congregarse. No hay prisa para buscar la palabra. Y yo quiero que usted se lleve hoy algo. Abra sus ojos, abra las pepotas con lo que le voy a decir. ¿Sabe que el que marcaba el ritmo espiritual de la familia de Lot, quién era? Lot. ¿Y eso qué significa? Que el ritmo espiritual que tú manejes será el ritmo espiritual de tu familia. Aló. Si usted es una persona que tiene un ritmo espiritual como medio lentejo, si conoce gente así como medio lenteja espiritualmente, ¿cómo va a ser el ritmo de la familia? Lenta. Pero si usted es una persona dinámica, si usted es una persona que quiere marcar el ritmo, un ritmo espiritual de búsqueda del Señor, y usted coge a sus hijos y los involucran en ese ritmo que usted está teniendo, entonces va a haber bendición para su familia y para sus hijos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dele fuerte ese aplauso. Pero yo quiero que usted se dé cuenta de algo. El ritmo espiritual que usted maneje es el ritmo espiritual que tendrá su familia. ¿Qué le pasa? Aquí, mire, nosotros somos una iglesia de familia. Y uno ve papás que se levantan tarde, que no madrugan, y ese es el ritmo de sus hijos. Sus hijos se acostumbran a llegar tarde a la iglesia. Pero si usted es una persona madrugadora, papá, mamá, y usted madruga y viene antes de las 9 de la mañana aquí, tus hijos también se van a madrugar, se van a levantar. El ritmo que tú manejes será el ritmo que se manejará en tu familia. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Mire, y no tenemos afán, no nos afanamos, no hay afán. Se nos olvida que hay un juicio venidero, iglesia, y que solo los hijos e hijas de Dios que han recibido a Jesús en su corazón y como fruto de eso han tenido una vida de arrepentimiento, saliendo de sus Sodomas y sus Gomorras, esa gente será la que se irá con Jesucristo. Pero usted sabe que hay gente que se va a quedar. Usted sabe que hay gente que asistirá a la carismática y se van a quedar, y que asistirán a cualquier otra iglesia cristiana y se van a quedar. ¿Sí sabía eso? A veces no somos conscientes de eso. Usted sabe que hay gente de su familia que si no se da prisa se puede quedar.
Por eso, mire, la palabra profética que Dios hablaba fuertemente es: iglesia, date prisa. Date prisa. Joana, date prisa con tu familia. Gina Paola, date prisa con tu familia. Yani, date prisa con tu familia. Yolanda, date prisa con tu familia. No nos damos a prisa. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levánteme su mano, por favor. Perdóneme el ejemplo que voy a utilizar de su hijo o de su hija. ¿Qué pasaría si tu hijo fuese baleado? Usted se da cuenta, sale de la iglesia y lo llaman y le dicen: su hijo acaba de recibir 14 tiros. Pero le dicen: hay una buena noticia y una mala. La mala es que su hijo o su hija recibió 14 tiros. La mala noticia. La buena es que de una manera milagrosa su hijo está vivo. Está viva. Pero necesitamos una transfusión de sangre. Tu hijo ha recibido un atentado y se está desangrando y necesitamos sangre. Pregunta: ¿qué hace usted, papá, mamá? ¿Se mueve lenteja? ¿Se mueve qué? A prisa. Y si usted tiene la misma sangre de su hijo, en caso de que su hijo sea un A negativo, una cosa rara, AB negativo, ¿usted qué hace? Usted dice: no, yo ya voy. ¿A dónde voy? Para que podamos hacer una transfusión de sangre. ¿Es así o no es así? Usted no va a sacar los mismos peros y argumentos y excusas que le saca su pastor, a Dios o a la iglesia al momento de congregarse, ¿cierto que no? Usted no le va a decir al médico que le está llamando que no tiene tiempo, que es que en este momentico está haciendo un negocio, es que en este momentico le llegó un paseo familiar. No, usted tiene un sentido de urgencia, porque es tu hijo el que se está muriendo, es tu hijo el que necesita la sangre. Aló. De la misma manera, yo quiero que usted abra la cabeza, iglesia, de que hay gente que por la enfermedad llamada pecado se están desangrando y necesitan una transfusión de sangre del Cordero de Dios. Si ve que para unas cosas somos como medio lentejos, medio atembados, pero para otras no hay que decir nada, Luz Estela, ¿cierto que no? Qué tremendo eso, iglesia. Dios le decía a Lot a través de los ángeles: date prisa. Dígale a la persona que está a su lado: dese prisa. Ay, pastor, de pronto, si Dios quiere, el otro año, pastor, de pronto, por ahí, vamos a ver. Y hay gente que le dice a uno: si es la voluntad de Dios. Yo digo: por favor, o sea, por favor. Yo me imagino a Dios arriba diciendo: oiga, esta gente se es atrevida. Pastor, si es la voluntad de Dios, nos vemos en el culto. Pastor, si es la voluntad de Dios, me levanto a orar en el pozo de oración el martes. O sea, te quedaste dormido, entonces no fue la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que se quedara allí durmiendo, chorreando baba, levantándose a las 8:30 de la mañana. Y es que a madrugar. Pastor, aquí madrugando a las 9 de la mañana, pastor. Aló. Mire, no hay prisa. Mire, hay prisa porque hay gente que se está muriendo, se está desangrando, que está a punto de irse a una condenación eterna, a una condenación, a una vida sin Cristo. ¿Qué es la condenación? Una vida sin Cristo. Cristo no nos condena, somos nosotros los que elegimos qué tipo de eternidad queremos. ¿Usted sabía eso? Somos nosotros los que elegimos eso. Y hay un mensaje de urgencia, muchachos. Hay un mensaje de urgencia. Usted no sabe qué le puede pasar saliendo de aquí. Mire, hace 8 días vinieron unos chicos de una familia de aquí de la iglesia, y ellos decían, y el lunes tuvieron un accidente, el carro se dio vuelta canela, la camioneta, y se salvaron por la mano de Dios. Pero lo que me llama la atención, lo que me decía uno de los familiares, era que el domingo el papá y la mamá de ese joven estaban enfermos con un quebranto de salud y no pudieron venir a la iglesia, pero él les dijo: mamá, ¿usted va a ir a la iglesia? Y ellos dijeron: no, estoy enferma, tengo esta situación, mi esposo también. Y ellos dijeron: mamá, si tú no quieres ir, yo voy a ir, porque yo siento ir a la iglesia. Y vinieron a la iglesia, estuvimos orando, estuvimos de rodillas pidiéndole perdón al Señor, y al otro día sucede el accidente. Él no le pasó nada. Una de las personas que estaban allí, creo que estuvo comprometido sus dedos, perder los dedos, pero a él no le pasó nada.
¿Por qué no le pasó nada? Porque Dios nos guarda. Pero tú no te imaginas de tantas cosas que nos libra el Señor, y tú no te imaginas qué te puede pasar cuando salgas de aquí. La pregunta es, si nos llegase a pasar algo, ¿a qué eternidad vamos? ¿A una eternidad con Cristo o a una eternidad sin Cristo? Tenemos que pensarlo. Génesis 19:16. Ponga la atención a esto. Usted ya se metió en la película. Usted ya sabe que Dios envió a los ángeles, y los ángeles cogieron a Lot y a su familia para sacarlos de allí. Los ángeles le estaban diciendo: desen prisa, incremente el ritmo, incremente la velocidad. Hay gente que le dice a uno: pastor, ¿usted por qué no descanse? Pastor, descanse. Sí, zumbambicas, y tu familia se va a ir para el infierno. ¿Cómo me dices que descanse? Y si vos no sos capaz de predicarle, y yo soy el que soy capaz de predicarle, ¿cómo me decís que descanse? Estamos a prisa, a veces no nos damos cuenta que estamos en una guerra contra el reloj. A mí no me gusta, yo soy sincero y abro mi corazón. A mí no me gusta cuando en una familia se muere una persona y le insistimos y le decíamos: vea, predique en su casa, dé testimonio en su casa, y ya cuando se muere, entonces ahí sí le quieren dar la entrada a uno como pastor. ¿Ya para qué? Mire, Génesis 19:16. Mire, le está diciendo: va a venir un juicio, los ángeles, a Lot. Date prisa, Lot. Desde la mañana lo levantaron, los ángeles lo levantaron. A ver, despiértese, salga de aquí que ya viene el juicio. Y mire la palabra en el versículo 16, dice: y deteniéndose él. Yo no sé si usted lo había leído. Los ángeles lo están sacando fuera. ¿Y cuál es la actitud de Lot? Y deteniéndose él. ¿Sabe qué dice otra versión? Dice: y como Lot no se apuraba, dice otra versión, los ángeles lo tomaron de su mano. Otra versión decía que Lot vacilaba frente a lo que estaba pasando. ¡Wow! ¿Sabe qué significa eso y cuál es el siguiente punto? Dice que, otra versión dice que más él titubeaba. Él no se decidía. Como Lot no se apuraba, como Lot vacilaba, como Lot actuaba sin firmeza, le tocó a los ángeles. Dice allí: y deteniéndose él, los varones asieron. ¿Qué es asieron? La palabra asir significa tomar de la mano. Por eso dice: los varones asieron de su mano, es decir, lo tomaron de su mano. Y aquí quiero llegar a algo determinante. Esa palabra que parece sin importancia, que parece una anécdota, es una palabra muy poderosa para la iglesia de hoy, para los hombres y mujeres que son como la iglesia Lot, para los hombres y mujeres. Y aquí es donde viene el punto. ¿Qué me enseña eso, pastor? De Génesis 19:16, que Lot era alguien indeciso, le faltaba firmeza, le faltaba radicalidad. ¿Usted cree, como hablaba con alguien aquí, que a mí se me aparece un ángel y me dice: Jonathan, necesito que me entregues a Olga en el río Cauca? Yo le obedezco. Yo voy y la busco y la amarro y la tiro. No sé para qué, pero yo lo hago. ¿Sí o no? Ah, que es duro, sí, pero es que nadie dijo que obedecer a Dios era fácil, ¿cierto? Ay, yo quiero que Dios me hable, que me hablara esa palabra, que me dijera: Jonathan, entrégame a Paola Andrea Secue en sacrificio. Yo corro, ay Señor, gracias, aquí te lo entrego. Sacrificio de alabanza. Mire, ¿usted cree que a mí Dios me está hablando y me dice: voy a destruir a Santander de Quilichao? Vea, Él no ha terminado de decirme: voy a destruir. Yo ya estoy, yo cojo mi carro y me voy. Le mando un mensaje. Sí, les mando un mensaje, les digo: yo ya me fui. Allá ustedes. Sí, vayan ustedes también. Mire, está muy bien, está muy bien. Si Dios me lo dice, yo le envío por el mensaje de WhatsApp y nos vamos todos. Pero mire, me llama la atención algo. Mire cómo Lot, Dios le hablaba, Dios le daba la palabra, pero él no estaba seguro de seguir. Él no estaba seguro de soltar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Dios nos está diciendo algo, nos da una palabra
y nosotros no tenemos la seguridad de obedecer, no, estamos titubeando, estamos allí indecisos. ¿Sabe Dios qué me hablaba al corazón con esta palabra? Que en su iglesia hay mucha gente que viene a la iglesia, pero en su corazón están indecisos por Él. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Primera de Reyes 18? Es la misma situación, acompáñame por favor rápidamente. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, versículo 21. El cristiano Lot es el cristiano indeciso, que sabe lo que tiene que hacer, pero al final no lo hace. Sí, pastor, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que mejorar en esto, yo sé que tengo que abrirme a hacer esto, pero al final no lo hace. Y Primera de Reyes 18, versículo 21 dice, ¿ya lo tiene? Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Un pueblo duditativo. Comparándolo con Lot es lo mismo. Un Lot, los ángeles lo quieren sacar, lo quieren salvar del juicio, pero él todavía está dudando. Él está dudando a la palabra que Dios le ha hablado. Y a veces nos pasa así. ¿Cuántas veces no estamos seguros? A pesar de que Dios nos habla con la palabra, nos envía la palabra, pero seguimos indecisos, pero no tomamos decisiones de arrepentimiento, de santificarnos, de volver completamente nuestra vida en torno a Dios. Iglesia, uno en la vida, escúcheme, debe ser una persona que toma posiciones. Eso de medias tintas así, de medio tibios, no, hermano, porque la palabra que dice con los tibios, que Dios los vomita, ¿qué? De la boca. Nosotros debemos ser personas que tomemos posiciones radicales frente al pecado. Uno no puede ser tibio, uno no puede ser neutro. ¿Y usted qué opina de esto? No, yo soy neutro, yo paso, yo no opino, yo no digo nada. Usted debe tomar partido. Usted debe ser una persona determinada. Mire, vuelvo y se lo repito si no lo ha comprendido. Dios le envía ángeles para que saquen a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, y él todavía está indeciso. Él toma la decisión de parar. Mire, la palabra en Génesis 19, versículo 16 dice, y deteniéndose él. Y aquí es donde viene lo poderoso también. Porque ¿sabe qué me mostraba el Señor con esta palabra? Que hay personas en la iglesia que a priori intencionalmente han tomado la decisión de detenerse en su avance y en su crecimiento espiritual. Tú no te puedes detener. Te arriesgas a mucho cuando te detienes, cuando tomas una actitud de pasividad, de quietud. Y el mensaje de Dios para ti es hoy: no te detengas. Gente que venía creciendo, avanzando espiritualmente, y usted ya no lo ve. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de ¿qué? De detenerse. Ya no avanzan, solamente se han detenido. Están allí duditativos, están dudando si la palabra es verdad, están dudando si de verdad vale la pena soltar las cosas del mundo y consagrarse para el Señor. Mire, vemos un Lot que le cuesta tomar decisiones, que tiene dificultad de decidirse por el Señor. Diciembre es un mes que me encanta, porque diciembre es el mes de fuego. ¿Usted sabía eso? Diciembre es el mes de la prueba, donde uno ve en diciembre gente que de enero a noviembre en la iglesia, como cantamos aquí en la alabanza, no, Cristo no está muerto, está vivo. Y de enero a noviembre en la iglesia dicen: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Pero llega diciembre y ya no es Cristo vive, sino Carlos vives, Carlos vives. En diciembre terminan cediendo al pecado. En diciembre terminan cediendo a la carne y se tiran un proceso de 11 meses en un año. Dile a la persona, por favor, que está a tu lado: tú no seas así. Hay pastores que una cervecita. Les cuento un secreto, les voy a contar un secreto, pero que no salga de aquí, ¿no? Resulta que acontece que yo voy a visitar a alguien esta semana, ahí en el carro, ya salí en el carro, y yo, ¿y qué?
di reversa y me meto allí. Y voy a buscar. Entonces yo dije, uy, Dios mío, estoy muy ungido, Señor, porque la gente se me acerca y después sale corriendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es la unción o qué? Y resulta, acontece que voy a visitar a una persona y la persona se me acerca. Cuando yo noto que la persona se me acerca, la persona yo noto que se timbra. Y claro, yo como tengo un olfato de perro de narcótico de aeropuerto, ¿cómo es que se llama el programa? Alerta aeropuerto, ¿sí? Yo soy y yo comienzo a... Claro, la persona llega y me ve y ¡ah! O sea, yo vi que ella metió el grito así virtual y bueno, pastor, Dios lo bendiga. Y se metió, estaba bebiendo. Estaba bebiendo. Y preciso he dicho, dije, yo le dije a mi esposa, ya no vuelvo a la iglesia porque me tiene que esperar a que le pase la pena, la vergüenza, que se arrepienta con el Señor y después venir acá. ¿Para qué? ¿Qué me muestra eso? El corazón de alguien que todavía no se ha decidido por Dios. Y a veces creemos que escondiéndonos del pastor, con eso pecamos, rezamos y empatamos. Pero el Espíritu Santo está en todas partes. Y aunque tu pastor no esté allí, cuando estás haciendo lo malo, el Espíritu Santo sí está allí. Y es al Espíritu Santo que quebrantas y que contristas. ¿Cuánto me están entendiendo? Tú no necesitas, y yo no, ni mi esposa ni yo somos los pastores que estamos detrás de la gente. Yo no soy omnipresente. Yo no puedo estar detrás suyo para validar si lo que usted está haciendo está bien o está mal. Nuestra función es, a través de este púlpito, a través de este altar, darle los principios y la palabra del Señor, y que usted la pueda tomar, usted la pueda recibir, usted la pueda creer y aplicarla en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén acá? Miren, usted no, porque él todavía está indeciso. Yo digo, este man sí es bruto, hermano, pero así hay gente también en la iglesia bruta. ¿Por qué usted, pastor, dice que Lot era bruto? Porque estaba indeciso. Imagínense lo que venía sobre Sodoma y Gomorra, el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Pero él todavía estaba pensando, ¿será que voy a la iglesia? ¿Será que me congrego? ¿Será que me levanto a hacer el devocional? ¿Será que me levanto y me conecto de pronto esta noche al descansando en Dios? ¿O mejor voy a hacer lo que no me edifica, lo que es incorrecto? ¿Será que abro la Biblia para que Dios me hable? ¿Será que abro la palabra para que Dios hable a mi corazón? Estamos dudando de todo. Y esa es la iglesia de hoy. Una iglesia, como decía el profeta Elías, una iglesia que está claudicando entre dos pensamientos. Un día quieres buscar a Dios, un día te sientes con la fuerza de buscar a Dios, pero al otro día quieres irte para el mundo. Al otro día quieres estar en parranda santa. Y parranda santa no hay, no le aclaro, porque no falta el que diga gloria a Dios. No, parranda santa no hay. Ahora, mire lo que dice Génesis 19:16. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, es decir, lo tomaron de su mano los ángeles, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice, según la misericordia de Jehová para con él. Repita conmigo esto: según la misericordia de Jehová para con él. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el otro punto que te quiero predicar hoy? Aprovecha la misericordia derramada de Dios sobre tu vida. ¿Sabe que uno ve gente que no aprovecha la misericordia derramada sobre sus vidas? ¿Por qué se salvó Lot? Por un pelito, por la misericordia de Dios. Pero ¿qué había provocado en el corazón de Dios que Dios tuviera misericordia con Lot, si Lot era tan muérgano? La intercesión de un familiar llamado Abraham. Y ahorita vamos a hablar y ya vamos a cerrar el tema en esta mañana. A veces no aprovechamos y no valoramos las misericordias de Dios, que como dice la palabra son nuevas cada mañana. ¿Qué estás haciendo con las misericordias que Dios derrama sobre su vida? Hay que aprovechar las misericordias. Mire, yo le cuento y después le cuento bien el chisme, el cuento, si no se ha dado cuenta ya. Yo estuve 4 días hospitalizado hace poco, hace 15 días. Y la cosa estuvo compleja. Y lloré mucho cuando estuve hospitalizado.
me afectó mucho lo que me dijeron. Y sabe, de lo que yo le decía al Señor, yo le decía, o sea, a mí me daba frustración y me daba rabia conmigo mismo, porque decía, hombre, por esta situación hay el riesgo que no te pueda volver a servir. Y eso para mí era catastrófico. Y con mi esposa yo oraba y orábamos, y hemos visto la misericordia y oramos por eso. Yo le dije, Señor, dame otra oportunidad, yo me voy a poner juicioso, dame misericordia, esta vez sí voy a aprovechar. Uno no sabe, uno cree que uno siempre va a tener misericordia ilimitada, infinita, y llega un momento donde la misericordia se corta. Y yo le dije, Señor, dame y ten conmigo misericordia, que yo te prometo que la voy a aprovechar y que no te voy a defraudar. Adelante, y como me decía un pastor amigo que me fue, tú le sirves a Dios vivo, no muerto. Y a veces uno no se da cuenta, y desaprovecha. O sea, eso suena muy bonito, eso suena hasta simple, pero hermano, yo en estos tiempos, en estos últimos 15 días, yo estoy aprovechando, viviendo esta etapa de mi vida, se llama aprovechando la misericordia de Dios. Y así también hay otras áreas de nuestras vidas en las cuales necesitamos decirle al Señor misericordia. ¿Sabe qué es aprovechar la misericordia de Dios, por ejemplo, en una relación de pareja, en un matrimonio? ¿Para qué esperar a separarse? ¿Para qué esperar hasta tirarse la chancla, el cuchillo, el machete? No, aprovecha. Si hoy estás junto con tu cónyuge, es un día. ¿Eso qué significa? Que Dios ha extendido misericordia para que puedas estar con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Es aprovecharlo. A veces nosotros no sabemos aprovechar y decimos, pastor, yo me quiero separar, me quiero divorciar, pastor. Yo veo una persona que no está aprovechando la misericordia de Dios para intentarlo una vez, para perseverar. Usted tiene trabajo. ¿Sabe que hay gente que no tiene trabajo y que desearía el trabajo que tú tienes? Ese trabajo puede ser una muestra de la misericordia de Dios para tu vida, con todos los problemas que hay en todos los trabajos, porque no hay trabajo perfecto. Ni siquiera ser pastor. ¿Usted cree que ser pastor es el trabajo perfecto? No, con esa mano de chicharrones, con chicharrones como usted, ¿cómo cree que mi trabajo va a ser perfecto? Aló. Aló. Mire, hay que aprovechar la misericordia. Si Dios te ha alargado la vida, usted sabía que había un rey que se llamaba Ezequías. Escúcheme, Isaías 39, para que lo busque en la casa. Y Dios le dijo a ese rey, ordena tu casa porque de cierto morirás. Wow, ¿usted qué haría si Dios le dice eso? ¿Usted qué haría, Alexandra, si hoy Dios le dice, ordena tu casa porque hoy te corto y te llevo? Uno no se imagina cuándo va a morir, ¿no? Y mucho menos que Dios le diga que se lo va a llevar hoy, Olga. Y ese varón, ese rey, comienza entonces a doblar sus rodillas, a clamar y a pedir, ¿qué cosa? Misericordia. Cuando su vida es amenazada, hay un dictamen donde probablemente te dicen que puedes morir. Cada día tú aprendes a agradecer y aprovechar la misericordia de Dios sobre ti. Amén. Mire, vuelvo y repito, aproveche la misericordia derramada de Dios sobre su vida. Usted no sabe qué puede pasar. Como dice la canción, yo no sé el mañana. Aproveche la misericordia. Si usted está aquí en la iglesia, aproveche la oportunidad, la palabra, el mensaje, la oración, el espacio para ser mejor, para ser diferente, para no vivir en esas cárceles espirituales que se llaman Sodoma y Gomorra. Pero mire cómo era Lot de cabezón. ¿Qué dice el versículo 18? Léalo, por favor. Génesis 19, 18. Pero Lot, ¿y cuál es la primera palabra? Pero, diga conmigo, pero. Usted sí conoce gente que le dice, ay sí, pero, ay yo me voy a casar, pero, ay sí yo voy a ir a trabajar, pero, ay yo voy a ir a la iglesia, pero.
Y dice la palabra, pero Lot le dijo, y fuera de que le dice, le saca el pero. ¿Usted sí conoce a esa gente que saca peros? Gente que tiene el pero en la boca y de ñapa tiene el no en el corazón. Dice la palabra, pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Póngale atención a este versículo, porque este versículo es determinante. Lo primero que quiero decirle de este versículo 18 es: Lot era un hombre con muchos argumentos, con muchas excusas y muchos pretextos. El mensaje era claro. ¿A dónde se tenía que ir Lot? Al monte. ¿Y a dónde quería irse él? A Zoar. ¿Sabes que hay mucho de Lot en nosotros? Porque ¿cuántos peros, excusas, argumentos le sacamos al Señor cuando lo único que quiere es salvarnos, restaurarnos y bendecirlos? Alguien más incoherente que el ser humano. Si Dios te está pidiendo algo, es porque eso tú no lo necesitas. Si Dios te está pidiendo algo, es porque eso te está haciendo daño. O sea, que en la cabeza de quién cabe que tenemos un Dios tan malvado que Dios le pide a ese drogadicto que deje la droga y Dios es malvado por hacer eso. ¿En qué cabeza, qué clase de Dios tenemos? Que Dios quiere que perseveremos, que le sigamos buscando, y nosotros cuando nos predican eso nos enojamos, nos exaltamos y nos borramos. Mire, nosotros nos damos el lujo de decirle no a lo que Dios nos está diciendo. Dios quería, vuelvo y te lo repito, Dios quería dirigir a Lot al monte. Porque ¿qué significa el monte? El monte significa oración, el monte significa revelación, el monte significa lugar alto. Eso significa el monte. Pero Lot tenía otro plan para Dios, otro plan para su vida. ¿Sabes que así a veces somos nosotros? Dios nos dirige y nos dice, por este camino es. ¿O acaso olvidamos el Salmo 32:8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos? Mire, y aparte de que él tenía el pero, dice la palabra, yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Sabe cuál era lo otro? Lot era un hombre mentalmente limitado, lleno de fortalezas mentales. Lot es ese tipo de gente que primero se especializa en llevarle la contraria a Dios, en hacer las cosas a su manera, pero luego viene el pensamiento y la declaración de imposibilidad. No puedo, no tengo, no soy capaz de hacerlo. Y finalmente remata sin ningún fundamento, hace afirmaciones como que ya no podría irse al lugar del monte porque este sería destruido, cuando Dios había prometido que salvaría a él y salvaría su casa. Lot buscó la solución más fácil, la solución pequeña. ¿Sabe que muchas veces la solución fácil no es la mejor, no es la de Dios? Claro, para ir al monte había que pagar un precio, había que esforzarse, pero él prefirió irse al lugar más cercano. ¿A qué lugar prefirió irse? Al lugar cercano. Es esa gente que anda buscando la iglesia que le queda cerca a su casa. Es la gente que anda buscando cosas pequeñas cuando tienen a un Dios que es grande, y como Dios grande quiere darle grandes cosas a sus hijos. Mire, yo quiero terminar y quiero que se ponga de pie, por favor, sin perder el espíritu. Dice Génesis 19:27. Usted ya sabe, él es extraído de allá. Y me llama la atención porque dice la palabra en Génesis 19:27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. ¿Sabe cuál era el lugar donde Abraham había estado? El lugar de la intercesión, el lugar donde intercedió por su sobrino Lot. ¿Y sabe qué me decía el Señor para la iglesia? Que es tiempo, iglesia del Señor, de volver a interceder fuertemente por las familias.
Esto es una tarea, esto es algo que se oye fácil, pero hay que hacer un ejercicio espiritual dedicado, consagrado, disciplinado. Porque si tú no puedes orar por ti mismo, ¿cómo podemos pretender que vamos a orar por nuestras familias? Una muestra de amor propio es cuando tú tienes una vida de oración. Y un amor más grande, ese amor propio, es cuando oras por tu familia. Me llama mucho la atención que Abraham volvió a ese lugar, al lugar donde intercedió. Y fue por la intercesión de Abraham, por el amor de Abraham por su sobrino, que Dios tuvo misericordia de él. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Mire, Lot nos enseña finalmente qué cosa. Dice la palabra en el versículo 30 de Génesis 19: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Mire, al final Lot terminó haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, no? Que tenemos que darnos contra las paredes, tenemos que tropezarnos, tenemos que rasparnos la cumbamba para al final terminar diciendo: de verdad tengo que hacer lo que Dios me había dicho que hiciera al inicio. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta de esto? Que Lot lo hizo, pero lo hizo después del tiempo. Es decir, Lot termina haciendo lo que en su momento Dios le había mandado hacer, pero de manera tardía. ¿De manera qué? Después del tiempo. Y Dios quiere que tú seas una persona que haga las cosas justo a tiempo. Mira este ejemplo. Prometo que este será el último. Siempre hablamos de hacer las cosas antes de tiempo, ¿cierto que sí? Hacer las cosas antes de tiempo o apresurarnos no está bien. Por ejemplo, pero a pesar de que no estén bien, cuando uno hace las cosas antes de tiempo, en la mayoría de las ocasiones hay solución. Por ejemplo, una mamá que tiene un hijo 7 mesino, ¿cuál es la fecha o el tiempo exacto para dar a luz? Son 9 meses, pero esta mujer por complicaciones lo dio a luz 7 meses, es decir, 2 meses antes. Pregunta: ¿hay solución o no hay solución? Sí, porque se le puede aplicar medicamentos para desarrollar en los pulmones, ¿cierto que sí? Se le puede cuidar en una incubadora. No es lo ideal, pero lo hicimos antes de tiempo, pero se puede, hay una misericordia, hay una solución. Pero yo le pregunto, una mujer que está embarazada y se da cuenta que lleva 11 meses de embarazo, es decir, pasado el tiempo, ¿qué le pasó al niño ya? El niño ya se murió. ¿Está entendiendo? Ojo que esta es la parte más importante del mensaje, porque es la parte donde Dios nos dice que tengamos cuidado con obedecer a tiempo y no después del tiempo, porque si obedeces después del tiempo, las consecuencias son irreversibles. Dios no quiere ni antes ni después. Dios quiere que lo hagas justo a tiempo. Si tú lo haces justo a tiempo, esa es la obediencia. Dios ha prometido que Él bendice nuestra obediencia. En algunas iglesias yo quedo aterrado que le dicen: ay pastor, no importa, obediencia tardía, pero obediencia. Falso. Lot, al final, Dios toda la vida le dijo que se subiera al monte, y él empecinado toda la vida con Zoar, es decir, con el lugar pequeño. Y cuando se muere la mujer, cuando pasan las cosas que pasan, mire, la consecuencia para Lot de hacer las cosas después del tiempo fue que sus propias hijas lo emborracharon y tuvieron relaciones sexuales y se dejaron embarazar de él. ¿Usted le parece eso algo de bendición? Eso fue una desgracia. Y hoy en día uno ve mucha gente que está en desgracia porque están haciendo las cosas después del tiempo. La palabra en Isaías 55 dice: buscad a Dios mientras sea el tiempo, buscad a Dios mientras está cercano. Es decir, va a haber un momento donde Dios no va a estar cercano. Va a haber un momento donde tú no vas a tener un pastor cercano a ti jodiéndote la vida, como muchas veces dices y maldices. Y en ese momento ahí vas a estar solo, vas a estar sola y vas a estar rindiéndole las cuentas al Señor. Necesitamos obedecer a Dios en el tiempo. En el tiempo.
Si usted está postergando, y ese es el peligro cuando usted dice, ay no, más adelante, va a esperar un tiempo, sí, hágale como voy a esperar un tiempo. Le voy a decir otra cosa, para que usted entienda el fundamento doctrinal de lo que le estoy diciendo. La palabra en hebreo dice que Esaú vendió la primogenitura. ¿Cuántos conocen la historia de Esaú? Y Hebreos nos dice algo que Génesis no nos dice. Y lo que nos dice Hebreos es que aunque Esaú se arrepintió y la procuró con lágrimas recuperar la primogenitura, pregunta, ¿lo pudo hacer o no lo pudo hacer? ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento fue pasado el tiempo. O sea, es el niño del embarazo de 11 meses donde ya está, ¿qué? Está muerto. Iglesia, necesitamos obedecer al Señor justo a tiempo. Levante sus manos, vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Dele gracias porque yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas. Yo sé que Dios ha colocado un mensaje en nuestro corazón. Dígale, Señor, hoy aprendemos a través de tu palabra. Hoy aprendemos a través de la vida de Lot, Señor Jesús. Hoy aprendemos, Padre Celestial, Señor, de que necesitamos ser una iglesia determinada hacia ti, Señor, sin dudas, Espíritu Santo de Dios. Hoy entendemos, Señor, de que debemos tomar la decisión de vivir de los estados espirituales de Sodoma y Gomorra que hay en nuestras vidas. Dígale al Señor, hoy Dios, recibo la palabra y quiero ser alguien determinado, Señor, que sale de los estados de pecado, sea cual sea. Mira, Dios lo único que quiere es que tú tengas libertad, y Él ya te la dio en la cruz del Calvario. Depende de que tú decidas abandonar esos estados de pecado. Dígale, Señor, hoy te pido perdón por las veces que he recibido el mensaje de salvación de manera incorrecta, pensando que las cosas de Dios son un juego, Señor, así como los yernos de Lot que se burlaron del mensaje de salvación, Señor. Hoy, Padre Celestial, oramos y entendimos que tú nos estás diciendo, date prisa, de que debemos darnos prisa por nuestra salvación, de que debemos darnos prisa por la salvación de nuestros familiares, que debemos darnos prisa por la salvación de nuestros amigos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dígale al Señor, hoy se va de mi vida esa lentitud, Señor. Hoy se va de mi vida esa lentitud espiritual, Padre Celestial. No caminaré a paso lento, porque he comprendido que el ritmo espiritual que yo lleve será el ritmo espiritual que lleve mi familia.